al ministro de Energía y Minas, precisamente, ¿no? Así es, estamos con el ministro del sector, Jorge Montero Cornejo. Bienvenido, ministro. Muchas gracias por atendernos. Buenos días, Mávila. Buenos días, Fernando. Gracias por la invitación a este enlace telefónico. A sus órdenes. Antes que nada, y a propósito de la polémica que ha suscitado la no presencia de la fiscal de la Nación, ¿quién convoca y quién decide quiénes participan en esta mesa, ministro Montero? Mire, la convocatoria la ha hecho la presidencia del Consejo de Ministros porque preside esta mesa de diálogo y de desarrollo técnico que se ha convocado. ¿Eso quiere decir que es el señor Arana el responsable? Hay un equipo grande de personas que ven estos asuntos de las convocatorias y se encargan de eso. El Premier no se encarga de eso. Correcto. ¿Y usted qué opina sobre los convocados? ¿Cree que se hizo mal en no convocar al Ministerio Público? Mire usted, esta es una primera reunión de 8 que esperamos que van a realizarse en los próximos dos meses. Entonces, si ha habido alguna omisión, se corregirá sin problema. Ayer ha sido fundamentalmente la instalación de la mesa, pero los debates técnicos comienzan este viernes durante 8 semanas consecutivas. Ministro, buenos días. El día de ayer aquí en RPP, el presidente de la CONFEMIN, que estuvo invitado a esta reunión de ayer, el señor Franco Becker, dijo que no entendía usted el problema de los informales y que para ellos era una cuestión previa para poder seguir participando en este diálogo que se depusiera la medida de eliminar del Reinfo a 50.000 informales. ¿Qué le contestaría usted? ¿Qué es lo que ha previsto para dar una solución integral al tema de los informales y hacer que el diálogo siga siendo representativo de todos los actores en el terreno? A ver, en primer lugar, quiero indicar de que el trabajo que se realiza en el Ministerio de Energía y Minas es un trabajo en equipo, es un trabajo donde participan todos los funcionarios de las distintas áreas vinculadas a esta problemática, personal y profesionales muy experimentados que conocen todos los detalles de la pequeña minería y minería artesanal. Por lo tanto, yo como ministro del sector me siento muy respaldado y mejor informado respecto a los detalles de esta actividad económica. Y por lo tanto aquí no hay ninguna información que se escape, ningún conocimiento que no se tenga. Todo lo contrario, estamos hablando de un equipo muy maduro, muy profesional y veterano en estos temas. ¿Se refiere al equipo del ministerio? Sí, claro, por supuesto. Por lo tanto, aquí no hay ninguna falta de información o desconocimiento de nada. Estamos hablando de un ministerio con un equipo de profesionales muy sólido. Eso es importante decirlo. Fernando, tu otra pregunta, ¿cuál era? Bueno, en relación con ese mismo tema, lo que dijo el señor Franco Becker, es que no se pueden formalizar. Él mismo mencionó que en su caso no podía formalizarse antes de fin de año porque su actividad no iba a ser legitimada por los titulares de las concesiones y que en general, eso es, digamos, su afirmación. Quería saber qué es lo que sabe usted sobre este tema. Ya, a ver, en referencia al Decreto Supremo 009 y el Decreto Supremo 012, estos se han dado con el respaldo de un marco normativo muy claro y sólido. Por lo tanto, esa decisión, lo que ambos decretos supremos señalan, está en cumplimiento conforme a norma, y no vamos a revisar esas decisiones porque ya fueron muy meditadas y bien analizadas. Sin embargo, debemos recordar que como todo acto administrativo, los administrados que sientan que tienen derecho a alguna reconsideración por parte de la Dirección General de Formalización Minera del Ministerio
o a una apelación ante el Consejo de Minería, lo pueden hacer en el marco de la norma que permite que esto suceda. No hay ningún obstáculo al respecto. Pero eso supone, ministro, sí. Ahí sí es importante la claridad. Esto supone entonces que algunos de aquellos que han sido eliminados de Reinfo podrían volver. Conforme a norma, sí. Tienen, como cualquier acto administrativo, los administrados tienen esa potestad durante 15 días hábiles después de emitida la norma. Por lo tanto, si hubiera algún registro excluido que siente de que tiene algún argumento verificable para que no le alcance esa norma, lo puede presentar su reconsideración al Ministerio o su apelación al Consejo de Minería. Eso lo puede hacer cualquier peruano, es un derecho. Correcto, pero no está cambiando, le dejo la pregunta hecha, no está cambiando su posición el gobierno cuando se señaló que ya se había hecho una revisión precisamente ajustada a criterios técnicos de personas que tenían este Reinfo suspendido, que no habían podido al cabo de tanto tiempo no cumplir con los requisitos que se exige y que por eso se procede a la depuración. No está lo que usted nos dice ahora abriendo una puerta para que se reincorporen esos mineros que salieron. Sí, a ver, permítame ir a la pausa. Mávila, no estamos diciendo eso, Mávila. Lo que estamos diciendo es que esa norma existe y ampara a los titulares cuando se sienten vulnerados en algún derecho. No estamos abriendo ninguna puerta, no estamos ampliando absolutamente nada, no estamos flexibilizando nada en particular. Estamos solamente reconociendo que esa potestad existe, es una potestad que alcanza a cualquier ciudadano del Perú con DNI en el marco de la ley vigente. Nada más, eso es lo único que estoy recordando. De acuerdo, permítanos cumplir por favor con los anuncios. Estamos conversando con el ministro de Energía y Minas, Jorge Montero Cornejo, a raíz de la instalación de esta mesa técnica de trabajo que durará 60 días a fin finalmente de consensuar algunos criterios con relación a la minería artesanal, informal, al combate de la minería ilegal y plasmarlo esto en una ley que pueda finalmente regir la actividad de aquí en adelante. Ministro, usted nos decía que es un derecho de cualquier ciudadano poder, si se ha considerado mal excluido, digamos, irregularmente excluido, tiene algún argumento por el cual podría volver a ser considerado dentro del Reinfo, y me refiero a los 50.000 que se depuró, la posibilidad está ahí por la ley. Ahora, este tema no fue del todo claro, y permítame insistir en este punto, y esto es justamente algo que ha provocado el bloqueo de las carreteras. Una de las banderas que levantaban quienes bloqueaban las carreteras y lo que pedían era eso. Si esto estaba claro y si existía esa posibilidad de reconsideración, ¿por qué no se dijo al inicio? Mávila, siempre se dijo, y además estos procesos de reconsideración o apelación son empleados frecuentemente por los titulares de Reinfos. Esto no es una novedad para ellos. Ellos frecuentemente, hace años, presentan, cuando lo consideran necesario, sus recursos de apelación o sus recursos de reconsideración. Esto es algo que lo conocen perfectamente y lo utilizan desde hace mucho tiempo con regularidad. Pero si me permite, son esos recursos de reconsideración son los que han permitido que se utilice el Reinfo ad eternum. Es decir, que siga y siga y siga este mecanismo que no ha ofrecido realmente resultados tangibles y que ha provocado que lleguemos a esta situación. No, Mávila, lo que ha prolongado durante muchos años la vigencia de los registros son las ampliaciones que el Congreso de la República les ha otorgado en 3 oportunidades. Eso es lo que ha prolongado la vigencia del Reinfo, ni las apelaciones ni las reconsideraciones. Las apelaciones y las reconsideraciones siempre son analizadas con sumo profesionalismo por el Consejo de Minería y por este ministerio, y siempre se resuelven conforme a ley. Lo que ha ampliado indefinidamente hasta ahora la vigencia del Reinfo han sido las ampliaciones concedidas por el legislativo.
De acuerdo. Además de este tema de la formalización, que es el objetivo, naturalmente, hay un tema grave que está en discusión, que es la existencia de plantas procesadoras ilegales. ¿De qué información dispone usted, señor ministro, respecto del número de plantas procesadoras que hay y qué porcentaje de ellas no son legales? En los registros de la Dirección General de Minería tenemos 377 plantas procesadoras registradas a nivel nacional con vigencia o con formalidad. Entonces, esas son las plantas que tenemos identificadas. Son infraestructura que no cambia su locación en el territorio, es una infraestructura que está construida sobre un terreno claramente identificado. Cualquier otra planta que no sea una de estas 377 es una planta de procesamiento ilegal. ¿Tiene un estimado de cuántas hay? Eso no es un número que tengamos en este momento disponible. Es un número muy difícil de precisar porque son plantas ocultas, son plantas escondidas, son plantas que que tratan de no ser detectadas en el territorio. Pero es un número evidentemente considerable. De acuerdo. Por otra parte, hay un debate en torno al derecho y a las condiciones jurídicas en que las empresas mineras pueden contratar o pueden hacer contratos con informales o con artesanales que quieran eventualmente trabajar en las áreas denunciadas por ellas. ¿Qué nos puede adelantar sobre este tema? Lo recuerdo este es un tema fundamental. Sí, Fernando, adelante, es un tema fundamental. Porque el requisito más, exigente de todos los que tenemos para lograr la formalización, el reinicio de actividad minera formal para la pequeña minería y minería artesanal es precisamente el contrato de explotación. A ver, aquí quiero precisar alguna información que puede ser de utilidad. De los 31.560 registros que están autorizados a continuar su proceso de formalización hasta el 31 de diciembre del 2025, fecha en que concluye el proceso de formalización minera en el territorio nacional, 16.445 se encuentran en concesiones de terceros. Y de esos 16.445, 11.573 se encuentran en concesiones de terceros de la pequeña minería y minería artesanal. El 70% están laborando en concesiones mineras de la pequeña minería y minería artesanal y un 30% en concesiones de la mediana y la gran minería. Quiere decir que de los 31 que están actualmente en el REINFO y que pueden formalizarse antes de fin de año, más de la mitad tienen contratos hechos con los titulares de las concesiones. 16.000 sobre 31.000. No tienen contratos hechos, en realidad se encuentran vigentes en concesiones de terceros y lo que tienen que cerrar en los próximos meses con la intermediación del Ejecutivo a través del Ministerio de Energía y Minas es precisamente su contrato de explotación. Ese es el trabajo, el principal trabajo y esfuerzo que se tiene que hacer en los próximos meses. Estamos ya estamos habilitados para convocar e intermediar y garantizar que el diálogo entre titulares y empresarios de la pequeña minería y minería artesanal que tienen actividad en las concesiones dialoguen y busquen un entendimiento para cerrar un contrato de explotación. Esto tiene la mayor importancia, Fernando, porque
esta es la estrategia para construir una sola minería en el Perú y no una minería fragmentada y enfrentada, sino una sola minería en el Perú. Si yo tengo una concesión muy grande y trabajo en una esquina, yo puedo permitir a través de un contrato que un inversionista a pequeña escala haga un trabajo en mi propia concesión sin lesionar mis intereses, sin lesionar el medio ambiente, con un contrato legítimo entre las partes. De acuerdo. Quiere decir, si es que lo he comprendido bien, que de los 31.000 registrados por formalizarse, un poquito más de la mitad, 16.000 y pico, están en concesiones buscando establecer un contrato que les permita formalizarse. ¿Dónde están los otros 15.000? ¿Dónde se hallan? ¿En qué tipo de áreas? Hay 7.534 registros en concesiones extinguidas y 3.656 registros en concesiones que les son propias o con contrato de explotación. Estos últimos, estos 3.656 que he mencionado, ya tienen lo principal, que es la concesión o el contrato de explotación, y lo que requieren es concluir su instrumento de gestión ambiental o ponerse al día en sus declaraciones semestrales de producción. Ellos son los primeros, el primer grupo de registros autorizados a formalizarse que debería concretarse en las próximas semanas. También hay un grupo muy pequeño que están todavía en verificación. Son menos de 100 los que están todavía en verificación. Nos ha dicho usted que va a haber una intermediación garantizada por el Ministerio bajo su responsabilidad para que los contratos puedan hacerse entre los titulares de las concesiones y los mineros pequeños que quieran trabajar en el área concesionada. ¿Tienen el personal necesario para actuar de esta manera en los 16.000 casos que nos ha mencionado que existen? Sí, que tenemos, es que hay que entender que muchas veces un titular de una concesión puede tener 200 o 300 pequeños empresarios trabajando en su concesión. Fernando, date cuenta, estamos hablando de concesiones muy grandes en algunos casos. De miles de hectáreas. Entonces, muy grandes, tienes concesiones de 100.000 hectáreas o más. Entonces, evidentemente, ahí pueden haber muchos reinfos vigentes trabajando y entonces no se trata de 16.000 reuniones, se trata de mucha menos cantidad de reuniones que puede abarcar el universo que queremos alcanzar. De acuerdo. Ministro, con relación a la ley MAPE y a la discusión en la Comisión de Energía y Minas del Congreso, ¿a qué acuerdo se arribó? En primer lugar debo destacar, Mávila, que fue una reunión de alta calidad. Todas las partes involucradas, que no fueron pocas, estuvieron a la altura de la invitación y a la altura del objetivo que nos reunió. Hubo buena voluntad y creo yo que doy fe de que se ha iniciado un proceso donde estamos construyendo la confianza necesaria para llevar esto adelante. Eso es lo primero que debo destacar. Lo segundo que se debe destacar es que todos los presentes, incluso los gremios de la pequeña minería, la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía, el Instituto de Ingenieros de Minas del Perú, los parlamentarios allí presentes y otras autoridades del Ejecutivo entienden que lo que necesita el Perú es construir una sola minería, donde los distintos tamaños coordinen alianzas, negocios, cadenas de proveeduría y una serie de actividades que pueden compartir para beneficio del Perú y para beneficio de ellos también. Otro tema que se ha quedado y se ha acordado y que es importante decirlo es que si queremos hacer una formalización activa al 31 de diciembre del 2025, tenemos que ponernos de acuerdo en las estrategias de formalización y en los procedimientos simplificados de formalización. Ese es uno de los temas que va a empezar a discutirse y a revisarse este día viernes
que hemos sido convocados para la primera sesión técnica a las 10 de la mañana en Palacio de Gobierno. Claro, Necesitamos eso quiere revisar. decir, ministro, que entonces no Sí. habrá ley MAPE, digamos, hasta que concluya por lo menos esta mesa técnica de trabajo. A ver, esta mesa técnica de trabajo sí tiene que haber un avance sustancial en eso, Mávila. Los 3 objetivos de esta mesa técnica de trabajo que se instaló el día de ayer y que continúa sus deliberaciones este viernes y todas las semanas, por las próximas 8 semanas, debe abordar el proceso de formalización de los 31.560 registros, una formalización activa que dé resultados, que realmente llegue a formalizar a todos ellos que realmente desean formalizarse. Le digo por los actividad. recursos de reconsideración que se han presentado para insistir en que se apruebe la ley MAPE de acuerdo al dictamen que se presentó en la comisión. A eso voy. Es decir, el Congreso ya entendió, los representantes de la comisión ya entendieron que primero hay que atender a esta o asistir a esta mesa técnica antes de finalmente someter algún dictamen a votación. El segundo punto es precisamente lo que tú estás señalando. Tiene que ver con la formulación de una nueva ley para la pequeña minería y minería artesanal que la rija los próximos 25 o 30 años. Esa ley se tiene que enfocar en la actividad de la pequeña minería y minería artesanal formal. Esa ley no debe tomar en consideración un proceso de formalización que está concluyendo el 31 de diciembre del 2025 y mucho menos discutir si los procesos de formalización se deben ampliar sin límite de continuidad y si por ahí se puede favorecerse intereses de los grupos de ilegales que operan en todo el territorio nacional. Eso no debe ser parte de las consideraciones de la nueva ley, sin duda alguna. Eso no puede ser parte de una ley seria, por un lado. Por otro lado, el tercer objetivo crucial son los derechos laborales, Mávila. Los derechos laborales que no asisten en este momento a la gran masa de trabajadores, de mineros que operan en las operaciones en vías de formalización. Ellos tienen derechos laborales como todos los peruanos porque son trabajadores, pero no les alcanzan esos derechos laborales, no se han activado, se han dejado al margen, se han ignorado sistemáticamente y eso no puede ser. El trabajador minero tiene que tener acceso a sus derechos laborales, a su salud y su seguridad ocupacional y ese es otro tema que está en agenda y que se tiene que discutir. Muchas gracias, ministro Jorge Montero, por sus explicaciones. Tomamos nota de los compromisos que ha adquirido usted, de los plazos que se ha fijado, por lo pronto 60 días para esta mesa técnica de diálogo y de aquí a fin de año que se formalicen los que verdaderamente puedan presentar contratos y responder a las exigencias de la ley. Muchas gracias y lo dejamos para que pueda cumplir sus actividades